¿Sabías que entre mi niñez y mi adolescencia fui criado en un paraje de un huerto como el que estamos en este momento? En mi adolescencia tuve que trabajar en el campo como campesino, pero hay una vivencia que quedó marcada en mi vida y es la vivencia de cuando me tocó ser un espantapájaro. ¿Sabías lo que significa la palabra espantapájaro? Espantapájaro es la falsificación de un hombre real, la falsificación de una persona real. Un espantapájaro está en medio de una hortaliza, en medio de un cultivo para espantar los pájaros. Eso es lo que conceptualmente pudiéramos acertar acerca de lo que es el espantapájaro. Y mi padre buscó un trabajo para mí en un cultivo de maíz, en un maizal, donde tenía que mañana tras mañana espantar todos los pájaros que querían comerse el maíz. De tal manera que yo era un espantapájaro viviente. Cuando llegaba las 5 de la mañana, mi madre me levantaba, me llamaba, despertaba mi sueño para poder asistir al trabajo. Ella preparaba el lonche, la comida durante todo ese día, porque a kilómetros de distancia de mi casa estaba el cultivo de maíz. Cuando llegaba a ese cultivo, el dueño del cultivo repartía las zonas del maizal porque eran varias hectáreas de cultivo de maíz. Y la zona que me tocaba era una zona donde la extensión del maizal era demasiada para mí. Sin embargo, yo quería ganar el dinero por el trabajo que mi padre había conseguido, y era ser espantapájaro. Cuando llegaba las horas de la tarde, ya para regresar a casa muy cansado, mi garganta extenuada, porque me tocaba gritar por kilómetros y kilómetros, tenía una honda, tenía piedras, tenía un pote, un recipiente con muchas piedritas dentro, y yo lo hacía sonar y gritando para que los pájaros no se comieran el maíz. Mi trabajo era ser espantapájaro. ¿Sabías que la Biblia también menciona acerca de los espantapájaros? Quiero leerte la porción que se encuentra en Jeremías, el capítulo 10, el versículo 5. Jeremías capítulo 10, versículo 5. En la versión Reina del 60 no está la palabra espantapájaro o espantapájaros, pero sí está la intención del cultivo, de la hortaliza. Los hortaleros sabían que Jeremías estaba hablando un mensaje de importancia para Israel. El pueblo de Israel se había alejado de Dios, se había distanciado del Dios todopoderoso, del Dios cuidador de Israel. Y Jeremías recibió un mensaje de Dios para el pueblo de Israel. Y habla acerca de los hortaleros o acerca de los espantapájaros, porque el mensaje de Dios trasciende más allá de las fronteras de Israel y llega hasta nuestros días, hasta nuestras vidas. ¿Qué es lo que Jeremías tenía que decirle al pueblo? ¿Qué es lo que Dios tiene que decirnos a nosotros? Mira lo que dice, por ejemplo, la versión de la Biblia, la traducción en lenguaje actual. Dice, esos ídolos no pueden hablar, parecen espantapájaros en un campo sembrado de melones. Tienen que llevarlos porque no pueden caminar. Así que no los adoren. Ellos no los pueden ayudar ni les pueden hacer daño. Aquí en esta versión está hablando acerca de los espantapájaros, que en medio del sembradío de los melones, ellos espantaban los cuervos y las aves que podían comerse
los melones. Pero quiero regalarte una versión más. Esta versión dice: sus ídolos no pueden hablar, parecen espantapájaros, tienen que ser transportados porque no pueden caminar. No les tengan miedo. No les tengan miedo porque ellos no pueden hacer ni mal, ni tampoco pueden hacer bien. Eso está en la Nueva Versión Internacional. Y te regalo una versión más, que es la versión de las Américas. Dice: como los espantapájaros de un pepinar, sus ídolos no pueden hablar, ni tienen que ser transportados porque no pueden andar. No les tengáis miedo porque no pueden hacer ningún mal, ni tampoco pueden hacer ningún bien. Entonces aquí Jeremías está dirigiéndose a Israel y toma la metáfora de un hortalero, de un cultivador de hortalizas, especialmente melones o quizás pepinos, que son plantas y frutas apropiadas para los cuervos o aves que consumen ese tipo de frutas. Y Dios quería dejar sentado un mensaje para el pueblo. El pueblo se había ido tras los ídolos. El pueblo de Israel se había ido tras los ídolos que eran competencia para Dios, que no le hacía bien al pueblo de Israel porque habían abandonado a su Dios. Entonces, ¿cuál es la lección para nosotros en este momento? Dios desea que nosotros no vayamos tras los ídolos. Dios no quiere competencia alguna. Dios quiere nuestra vida. Dios quiere nuestro corazón. Él desea que tú y yo le adoremos a Él por encima de cualquier distracción en este mundo. Los ídolos no pueden hacer ni bien ni mal. Dios quiere el primer lugar porque Dios vive para siempre. Dios vive por los siglos de los siglos. Por eso el Señor llama a tu corazón, apela a tu conciencia. Él desea que tu vida y la mía le pertenezcan a Él, porque Dios es el único, es soberano, es por toda la eternidad. Te invito a que hoy entregues tu vida a Jesús, entregues tu vida a Dios, porque Él merece el primer lugar. Él, que vive por los siglos de los siglos, se muere de ganas por ser el Dios de tu vida, el que direccione tus decisiones y el que te va a llevar a la patria celestial. Dios te bendiga.